Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Voy a hacer la clase final de hoy día, miércoles 18 de junio. El motivo es que no se puede tomar el laboratorio virtual, el cuarto laboratorio. Y al final de la clase vamos a ver la salida correspondiente, ¿ya? Entonces el objetivo es avanzar y terminar el curso. Y dispensen que recién me he demorado porque recién he activado el Uni Virtual el contenido de las clases de hoy día. Me había confiado, me había confundido con mis otros cursos que edito también, que estaban activados los archivos. Ya recién lo acabo de activar los archivos de la última clase. Bien, vamos a hacer teoría hoy día, las bases de datos en el sentido del fundamento matemático. El fundamento matemático de la base de datos es el álgebra y el cálculo relacional. Y después vamos a ver también otra base de datos que existen. Y finalmente, la inteligencia de negocios. Y, Nueve asistentes. Es la última clase de teoría ya completamente ya. Profesor, ¿eso significa que la PC va a ser el lunes? No lo he entendido, disculpe. ¿Eso significa que la ¿La PC va a clase ser qué? La clase de hoy día. la PC, dije? Esta clase de teoría. No, digo, la PC 4 va a ser el lunes entonces. Eso lo vamos a hacer al final para que haya más participantes para decidir, ¿ya? Ok, profesor. No, Eso creo lo que voy a decir al final de la clase. Ya. ok. Bueno, el, el paro no ha tenido mucha repercutación. Hay mucha movilidad. Otra vez han fallado en, en, en dejarnos en clase virtual porque la movilidad está casi normal. Bien, ya. El álgebra relacional. Este es un conjunto de operadores que tienen tablas, entonces, como operandos. O sea, las tablas van a tener una operación y, y va a haber una operación entre las tablas. Quiere decir que los elementos de la operación se le llama operandos. Y va a regresar una tabla como resultado. Entonces, es justamente el álgebra relacional, esos operadores que hay, estos operadores del álgebra relacional, que lo hemos venido utilizando en el curso. Ahora lo estamos formalizando en la teoría. Los operadores tradicionales es el unión, el intersección, es el join, diferencia. Este sí es bien difícil de ponerlo en el SQL, pero ya sabemos que gracias al left join, right join, podemos hacer la diferencia de conjuntos, ¿no? No es tan difícil, pero lo podemos interpretar ya con unos pasos más, ¿no? Y el producto cartesiano también es un operador. Esos son los tradicionales y los especiales son restringir, que es el select, seleccionar, proyectar, juntar, el join mismo y dividir. Acá es el inner join en la intersección y aquí lo vamos a ver también el concepto con los gráficos de la siguiente lámina. Son los operadores del álgebra relacional. Acá tenemos el operador restringir, que es justamente
seleccionar con condición, ¿no? Solamente algunas filas. Entonces, de una tabla original para seleccionar algunas filas tiene que haber un where con condición. Proyectar, seleccionar columnas de una tabla. Ahí están, lo que está marcado es proyectar. Y acá restringir. Lo que también hemos visto en la vista, ¿se acuerdan? La vista horizontal, que es esta, y la vista vertical. Hemos visto eso también en la teoría de vistas. El producto que se tiene una tabla, por ejemplo, una tabla simple de una sola columna de elementos A, B y C, y la otra tabla de elementos X, Y. Entonces, estas tablas son operandos, y este es el operador producto. Va a resultar otra tabla. El A con X, Y, el A con el X, el A con el Y, el B con el X, el B con el Y, el C con el X y el C con el Y. Prácticamente es un producto cartesiano, ¿no? En la práctica. Unión, todos los elementos de dos tablas, unión. Intersección, la parte común. La diferencia, ya sabemos, por teoría de conjuntos, si lo vemos la tabla como un conjunto, de la parte que no está ni en el otro conjunto, ni tampoco en la intersección, la diferencia. Eso lo podemos hacer con el left join. Aquí con el inner join, aquí con el outer join. Todo, ¿no? Con el outer join. Entonces, este es el producto y ese es el join. El join, miren, entran dos tablas y nos da un resultado. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo particular, específico, ¿no? La tabla primera con las filas A1, B1, A2, B1, A3, B2 y la otra con B1, C1, B2, C2, B3, C3. Quiere decir que A1, B1, si lo vamos a hacer un join natural, este va a ser el elemento común. Entonces A1, B1 y B1 con C1. A2 con B1 y B1 es con C1. A2, B1, C1. A3 es con B2 y B2 es con C2. A3, B2, C2. ¿Está? El que se queda sin valor en la otra tabla son los B3 y C3, que no tienen correspondencia acá. Entonces, este es el join natural. Y esta sí es más compleja, la división, el operador dividir. Entran tres operandos y este es el operador dividir. Esta tabla de una sola columna, por ejemplo, específicamente, un ejemplo particular, una tabla con dos columnas y otra tabla con una sola columna. La columna A, B y C, acá AX, AY, AZ, BX, CY, entran acá. Entonces, dividir. Aquí común es X, con este A nos va a dar este A como cociente. Ya no hay más común. Ya no hay más común con esta tabla de acá. Entonces el Z no tiene acá. Perdón, sí hay común. El Z con el Z tiene el A. El A que lo contiene es el mismo A de acá. Y ya no hay más común acá. XZ nada más son los únicos comunes. El X con el B no es común. X con el B, no, acá con el B, perdón, ¿sí? Con el B no da B. Acá también el Y no da, con el C no da C en este resultado. Solamente los dos que están acá son los que prevalecen, el X y el Z. Los demás sí podían tener, ¿no? El B y el C, pero siempre y cuando estén acá. Pero como solamente X y el Z están, el único que tienen de común es el A. Es el resultado de la división. Entonces, ese es el álgebra relacional, el álgebra. Y el cálculo es otra definición. Nos proporciona una notación deseada en términos de relaciones dadas, es decir, solamente es una notación para establecer un resultado, nada más. En la práctica son las sentencias que se desean hacer las consultas, los selects. Cada vez que nosotros hemos hecho selects y seguimos haciendo selects, es el cálculo relacional. Es una notación para establecer una definición de la relación que nosotros queremos, una relación deseada en términos de las relaciones dadas.
Eso es el cálculo relacional. Y en la teoría relacional, esto está en todos los libros de base de datos. Todos los libros de base de datos contienen esto. Tenemos el concepto de tabla, que ya lo conocemos, filas también, tuplas o filas, da lo mismo, columnas. La tabla se relaciona. Entonces, para la teoría del modelamiento relacional, la tabla se relaciona. Conjunto de las columnas que se domina, dominio de la relación. Entonces, el conjunto de las columnas va a tener este término, dominio de la relación. Se denomina dominio de la relación. Y así la base de datos relacional es un grupo de conjunto de tablas, ¿no? Un conjunto de tablas. Y acá lo tenemos explicado matemáticamente. Matemáticamente se explica de esta manera. Dado una serie de conjuntos D1, D2, D3 hasta Dn, se dice que R es una relación entre estos n conjuntos. Entonces, D1, D2, D3 son conjuntos. Se dice que R es la relación entre estos n conjuntos si es un conjunto de n tuplas, varias filas, no ordenadas, tal que D1, D2, D3 hasta D sub n, donde D1 pertenezca a D mayúscula 1 y así sucesivamente. Entonces, una serie de conjuntos. Vamos a verlo esto, vamos a interpretarlo. Con estos siguientes conceptos se va a aclarar. A los conjuntos D1, D2, D3 mayúsculas se denomina dominio de la relación. Y el valor de n es el grado de la relación. Ese es el grado. ¿Hasta dónde? El grado de la relación. Entonces, bien sencillo verlo nosotros en nuestro concepto de tablas. El dominio es el nombre de las columnas y el valor que debe tener. Es decir, las tuplas van a tener valores aquí específicos que van a pertenecer a ese dominio. Ahí. Las tuplas van a pertenecer a este dominio, cada columna. Y el n es el grado de relación. El n va a ser el número de filas. Ese es el grado. El número de filas es el n. ¿Cuántas tuplas hay? Ese es el n. Una tabla de 10 filas que pido en el laboratorio. Entonces, el grado de la relación es 10. En ese caso, n es 10. Los dominios y atributos. Un atributo representa, ya sabemos, un campo, también un dato elemental, ¿no? Un nombre de dato, ¿no? Representa el uso de un dominio, de un atributo, para una determinada relación. Y es decir, aporta un significado semántico a un dominio. Quiere decir que es correcto, ¿no? Por ejemplo, nosotros un atributo, código, nombre, especialidad en el estudiante, ¿no? Tiene un significado semántico. No tiene otro significado, ¿no? No es una palabra cualquiera, digamos. Por eso la semántica es esto. La palabra semántica quiere decir que es la palabra adecuada para el nombre del atributo. Entonces, significa que estamos haciendo semántica. El uso de un dominio para una determinada relación, es decir, aporta un significado semántico. Un dominio es un conjunto homogéneo definido mediante el uso de la abstracción en la base de datos a otro conjunto. Entonces, es para diferenciar lo que es el dominio con el nombre de la columna. Pero vamos a ver acá en este ejemplo. Por ejemplo, vamos a definir un dominio expediente entero 4 y acá acabamos este dominio expediente. Definimos el dominio nombre, carácter de 15 caracteres, fin de la definición. Definimos un dominio apellidos, carácter 40, fin de la definición. Definimos el dominio estudios, un entero de 2 bytes, ¿no? Fin de la definición. Definimos un dominio nota, un real de 4, fin de la definición. Entonces, lo que hemos hecho en nuestro Create Table, esto es lo que hemos hecho en nuestro Create Table. Definimos la tabla alumno, que es la relación. ¿Se acuerdan que en modelamiento de datos, en un momento yo le dije
Muchos en la teoría confunden el nombre de tabla con nombre de relación. Confunden, pero en la definición matemática de la base de datos, a la tabla se le denomina relación, así, en forma singular, en forma particular. Define relación, define la tabla alumno, matrícula, el código, dominio de su expediente. Es un entero de 4 el código. El nombre es un dominio del nombre, es un carácter de 15. El apellido es el dominio de apellidos, un carácter de 40. El curso es un entero, ¿no? Dominio de estudios. Entonces nosotros en la práctica no hemos hecho esto, ¿no? Esa es la teoría, de frente hemos hecho Create Table, pero aquí colocando esta parte de acá. Acá tenemos, fíjense, ya la relación con estos mismos nombres, apellido, estudios. Acá ha cambiado estudios por curso. Es decir, ese es el nombre del dominio y ese es el nombre ya de la tabla ya, de los atributos. Puede cambiarse, pero se han mantenido los primeros. Expediente también ha cambiado por matrícula. Es el código, ¿no? El código, digamos, un código de 4 enteros. Entonces, aquí hay la definición correcta para la base de datos. Todo parte de un dominio que se tiene que definir. Y los atributos van a corresponder a ese dominio. Eso es la teoría. En la base de datos se fundamenta así. Las claves de la relación. El atributo matrícula ID tiene la propiedad de identificación única. Es una llave, ¿no? Matrícula ID va a ser la llave. La agregación de los atributos nombre y apellidos también tienen esta propiedad. Agregación. A la llave se le agrega estos atributos. Agregación. Nombre y apellidos también tiene esta propiedad. Y van a identificar sin confundir, sin ambigüedad, a cada una de las tuplas de la relación alumno. De matrícula ID para identificar tuplas diferentes. Esos atributos se le denominan claves candidatas. ¿Quiénes son las claves candidatas? Entonces la matrícula, el nombre y apellidos. Se eligen atributos uno a varios, uno a muchos. Uno a varios, perdón. Un atributo se elige o varios atributos. No es uno o mucho, disculpen. Se elige aquí matrícula. Pero también pueden haber llaves compuestas que hemos visto en los modelamientos, eso significa de varios. Varios atributos pueden determinar una llave compuesta. La integridad. La integridad de los esquemas relacionales va a garantizar la consistencia de la información, la integridad. Entonces, en los mismos esquemas relacionales van a tener integridad, se garantiza la consistencia de la información. Las claves son íntegras, ya hemos visto nosotros en el capítulo de integridad, hace ya 4 clases atrás, hemos visto la integridad, ¿no? El concepto de integridad, hemos visto. La integridad de la clave, ningún atributo que forma parte de la clave candidata podrá tomar valores nulos. O sea, el atributo que forma parte de la clave, de la llave principal, la primary key, no puede tener valores nulos. Integridad de referencia es la foreign key, la clave foránea, es la integridad de referencia. Entonces, esto ya hemos visto en integridad, solamente que acá está el nombre correcto, el fundamento de la base de datos relacionales, y así los autores lo mencionan. Integridad de clave, la primary key, integridad de referencia, es la foreign key. Y las otras restricciones que le hemos visto también, valores permitidos de atributos, condiciones que determinan el valor que puede tomar los atributos, el check, el unique, el default, las otras restricciones que hay. Inclusive también la propiedad de identity, también que hemos visto. Listo. Ese es el fundamento extracto que he hecho, porque los que están interesados en la base de datos pueden seguir leyendo libros, textos, y se van a encontrar con estas nomenclaturas.
para entender. Y nosotros hemos sido más prácticos, hemos ido de frente a la práctica. Y aquí estoy retrocediendo para la teoría, para que los que tengan interés en el estudio de la base de datos, porque algunos de ustedes van a tener interés en hacer analítica de datos, seguir con los datos, con la Big Data, los blockchains, todo eso relacionado ahora, la ciencia de datos que está actualmente aplicándose en muchas instituciones, ¿no? Entonces, si quieren fundamentos teóricos, si van a hacer un estudio, si van a hacer artículos, si van a hacer tesis, etcétera, entonces van a encontrar así esas nomenclaturas. Es solamente para darle una presentación de cómo ustedes van a encontrar nomenclaturas a los interesados, ¿no? Vamos a ver entonces otra base de datos. Otra base de datos. En los inicios de las bases de datos, en los años 70, ya más de 50 años, empezaron las bases de datos a utilizarse en forma local, solamente particular, eran prácticamente, eran aisladas las empresas en utilizar su base de datos propios, no habían comunicaciones como ahora, en el año 70. En la década del 70, en la década del 80, empezaron a mediados de la década del 80 empezaron las telecomunicaciones con fuerza, empezaron a aparecer las redes, etc. Internet recién aparece 10 años después ya acentuándose, pero había las primeras redes también en el año 80, pero eran redes propias así de las empresas y habían comunicaciones también con el mundo, pero eran de las mismas empresas nada más. Debe utilizar su dispositivo que era el fax. El fax era un dispositivo antiguo que era comunicarse al exterior para que le envíen pedidos, por ejemplo. Hacían con un fax, era un teléfono como un telégrafo que se enviaba mensaje nada más y se recibía, y también se recibía sin necesidad de timbrar, el equipo recibía el mensaje del exterior y imprimía el mensaje, y eso era un fax. Ese fax justamente fueron las primeras comunicaciones así mundiales, y después ya aparecieron las redes que se enviaban los datos, en la década del 80. En el 85 ya comenzó el auge. Internet comenzó a aparecer como una red pequeña, pero habían redes ya más grandes, en el sentido pesadas, ¿no? Eran solamente, se unían troncales con otros países nada más para transferir información reemplazando al fax. Pero después ya en la década del 90 ya Internet se acentúa. Y ahí ya hasta lo que hoy, a nuestro día, ya sabemos todo lo que estamos conectados, ¿no? Entonces las bases de datos eran aisladas. Y así apareció la base de datos distribuidas, porque las empresas tenían varias sucursales. Comenzaron ya a la necesidad de que las sucursales deberían estar comunicadas. Ahí empezó el concepto de la base de datos distribuida. Son colecciones de varias bases de datos físicas o lógicas conectadas por medio de una red de comunicación. Entonces esto apareció justamente ya en la década del 80. Es un tipo de base de datos cuyas partes componentes están almacenadas en varias bases de datos que se encuentran en varios sitios distintos. Y cada sitio es un sistema de base de datos por su derecho propio, está localmente y físicamente, tiene su propia base de datos reales, sus propios usuarios locales, su DMS local, software de administración de transacciones, administrador de comunicaciones de datos, agregados con el software DBMS, etcétera, que hay los DBMS, que son los motores de base de datos, sistemas de gestión de base de datos, que hemos visto ya el concepto, para que el usuario consulte de un sitio a otro o pueda hacer transacciones, lo que hacen ahora los bancos. La base de datos distribuida refleja la estructura de la empresa. Ese es el concepto que apareció en la década del 80, la red, y las empresas tenían sus sucursales en Lima, Trujillo, Arequipa, Chiclayo, por ejemplo. Ese es un ejemplo específico nada más, ¿no? Una instancia de
sistemas de base distribuidas, y cada uno con su base de datos, ¿no? Cada uno con su base de datos, pero con la red se comunican con la red. Para hacer un funcionamiento rápido, así empezaron, para tener base de datos en diferentes sitios. Pero hoy en día ha avanzado mucho las comunicaciones y también el almacenamiento y el hardware, ¿no? Cada vez nosotros hemos visto en la teoría cómo ha evolucionado el hardware y hoy día puede estar centralizada una sola base de datos nada más en la capital y en las regiones acceder, ¿no?, a esa base de datos sin ningún problema de tener su propia base de datos. Esto refleja entonces la organización de la empresa en varios sitios y se hacen transacciones, ¿no? El que está acá en Chiclayo hace transacciones. Si un cliente de un banco de Lima se va a Chiclayo, de Chiclayo puede hacer las transacciones y aquí llamas a su dato de acá. Y acá hace el retiro, pago, etc. Los cajeros automáticos funcionan también de esta manera. Apareció el concepto de base de datos multidimensional, que esto es justamente los cimientos de la ciencia de datos. Y apareció hace muchos años, no es reciente, ¿eh? La base de datos dimensional comenzaron a trabajarse justamente en la década del 60, 70, cuando aparecieron las bases de datos. En la década del 70 se formalizó, porque ya existían los lenguajes de programación en esa época que ya podían un dato tener varias dimensiones. Es decir, definimos un arreglo de 3 dimensiones. Nosotros conocemos el arreglo en matemáticas, un vector, una dimensión, una matriz, 2 dimensiones, ¿no? Un cubo, 3 dimensiones. Pero los lenguajes eran potentes para definir un arreglo de 4, 5, 6, n dimensiones. Y así los programadores trabajaban, ¿eh? Tenían n dimensiones para hacer un trabajo complejo, porque en esa época los computadores mainframes grandes, con poca capacidad comparado con ahora, pero soportaban hacer ese trabajo de n dimensiones. La recomendación era no pasarse de 16 dimensiones, era siempre la recomendación. Estaba diseñado para n dimensiones, pero nuestro cerebro, a ver, alguien puede anidar 32 if y saber la lógica de esos anidamientos 32 veces es bien difícil, ¿eh? Hacer anidamiento así 32 veces de los if y trabajar con arreglos de más de 3 dimensiones. En un momento trabajamos, yo trabajé también en la década del 80 y también tuve por ahí más de 3 dimensiones en trabajar con un arreglo, ¿no? Pero era complejo, ¿no? Ya la mente, ya, ¿por qué voy a crear una dimensión más, no? Entonces ya, pero se formalizó justamente con Edgar Koch en la década del 80 que dijo, no, n dimensiones, hay que trabajar con 2 dimensiones. Rompió este esquema multidimensional Edgar Koch hasta hoy día que se utilizan las bases de datos relacionales. Pero sin embargo, con la tecnología actual se ha regresado a trabajar con las múltiples dimensiones. Justamente a los inicios de este milenio, del 2000, ahí se ha empezado el auge de trabajar con múltiples dimensiones. Abundan los datos. Entonces, se utilizan para crear aplicaciones OLAC, así las iniciales que son de estas palabras en inglés, procesamiento analítico en línea. Cada significado de la primera letra, ya sabemos, ¿no? Online Analytical Processing, procesamiento analítico en línea. Y podemos pensarla como base de datos de una sola tabla. Podemos hacer todos los datos como si fueran una sola tabla, imagínense. Todos los datos en una sola tabla. Y para cada dimensión tiene un campo. Y cada campo y otro campo por cada métrica o hecho. ¿Qué significa métrica o hecho? Ya es el dato. El dato ya registrado. Métrica o hecho. Un campo y otro campo por cada métrica o hecho. Quiere decir, cada dimensión tiene un campo, o puede tener varios campos también,
y otro campo especial llamada métrica o hecho. Va a haber un campo especial llamada la métrica. Es decir, se tiene n tuplas de campos de la forma d sub 1, d sub 2, d sub 3, y así, F1, F2, F3, varias tuplas de filas de varias tablas. Si lo queremos transformar una base de 2 dimensiones que hemos visto hasta la fecha relacional a multidimensional, lo podemos hacer en una sola tabla, todas las filas en una sola tabla. Pero así trabajaban a los inicios, ¿ah? Cuando existían los mainframes en la década del 70. Las tablas contienen datos, contienen todas las n tuplas con los valores de las métricas previamente precalculadas para este cruce. Va a haber un cruce, y ese cruce lo vamos a ver con gráficos. Por ejemplo, acá tenemos el modelo multidimensional estrella, o star, ¿no? Estrella. Acá tenemos la tabla de hechos. Acá viene la palabra de hecho, ¿no? Métrica o hecho. Métrica o hecho. Acá tenemos una tabla de dimensiones 1, una tabla de dimensiones 2, una tabla de dimensiones 3, una tabla de dimensiones n. Quiere decir que esto nos va a dar una dimensión, esta otra dimensión, otra dimensión, otra dimensión. Y esta es la tabla principal que absorbe los datos de aquí, absorbe los datos de acá, de aquí, de todas las tablas que se les cruza. Es el centro de la estrella, ¿no? Por eso se asemeja a una estrella en la parte central y las aristas que son de las estrellas, así. Entonces, este es un específico, un ejemplo, una instancia, ¿no? De 4 tablas, pero una estrella puede tener n tablas, puede tener 6 tablas alrededor, 7, 8, 9, 10, 11, 20 tablas. Aquí se trata de un ejemplo de 4, ¿no? Son n tablas. Y siempre va a ser uno muchos, ¿ah? Aquí va a ser la dimensión 1 muchos, 1 muchos, 1 muchos. La fuente es justamente el centro de conocimiento de la IBM de este gráfico. Y tenemos también el modelo multidimensional copo de nieve. Ya sabemos que nieve es snow en inglés, play, copo de nieve. El copo de nieve es una variante de la estrella. Esta es la tabla principal o tabla de hechos. Y sobre la arista de una estrella se desprenden más tablas. Acá tenemos solamente un ejemplo de 2, porque puede haber 3, 4, así. Esta dimensión es también uno a muchos de esta dimensión, y esta dimensión es uno a muchos de esta dimensión, y así sucesivamente. Se forma un copo de nieve. Es también la fuente de IBM, y en la teoría existen muchos libros que mencionan estos modelos, y variantes de este modelo. Tanto que se habla de estrella y copo de nieve, también en los libros de ciencia de datos, el fundamento matemático y de la base de datos, hablan de constelación. Ya que hablamos de estrellas, de astros, hablamos de constelación, varias bases de datos agrupadas en estrella y copo de nieve, en conjunto, varias, es una constelación también. La base de datos orientada a objetos, aparte. La base de datos relacionales no se adoptan bien a almacenar los objetos de programación orientada a objetos, ¿no? Debido a que pueden contener estructuras complejas que no se adaptan fácilmente a la tabla, ¿no? En una tabla podemos ir a almacenar una foto, en una tabla, porque hay un tipo de dato ahí para almacenar justamente el mapa de bits, ¿se acuerdan? Cuando vimos en los tipos de datos, había un tipo de dato para almacenar mapa de bits. Podemos almacenar fotos, pero los objetos son más complejos, ¿no? No solamente son una foto, puede haber movimiento, puede haber muchas cosas, sonido. Entonces es bien difícil, ¿no? Es bien difícil para una base de datos relacional tener todos los objetos. No lo puede tener, solamente tiene los principales nada más. El SQL Server soporta algunos datos nomás de objetos, no todos. Entonces, asimismo, los objetos influyen métodos de objetos que también necesitan almacenarse. Entonces, en lugar de tener los DMS comerciales, simplemente
de base de datos relacionales, han empezado a aparecer los híbridos, que mezclan los objetos y el almacenamiento relacional. Por ejemplo, el SQL Server, desde 2000 para adelante, son híbridos, porque trabajan con objetos también, pues. Hemos visto objetos de base de datos, hemos visto ese nombre en los archivos cuando sale el propio SQL lo almacena, objeto de base de datos. Ya no trabaja como objetos, pero sin embargo la teoría de objetos es más todavía. En la base de datos tener objetos puros es bien complejo. Por eso que los actuales DMS son híbridos. Trabajan con relacional y trabajan con objetos principales nada más. Y eso se denomina base de datos objetos relacional. Oracle sí ha dado un soporte para la persistencia de objetos junto con los dispositivos de la base de datos relacionados a los objetos. Oracle sí tiene desarrollado, pero sin embargo es muy costoso. Las empresas no, es bien costoso. Solamente instituciones muy grandes lo tienen la base de datos casi 100% de objetos de Oracle. Por ejemplo, en Inglaterra, tiene la biblioteca de Inglaterra, todo con objetos, todo grabado. Nosotros tenemos aquí en Internet las bibliotecas también virtuales, ¿no? Pero sin embargo, con Oracle ya lo tienen a más profundidad, esos objetos. Los libros se ven animados, no se ven así como fotos como lo vemos acá. Los libros que vemos en internet con las figuras, ¿no? Ya lo vemos ya con más dimensiones, ya. Esa es justamente la base de datos más cara que puede haber. Y ahora con lo da ese soporte, ¿no? Pero poco lo utilizan, poco, perdón, lo adquieren por lo que es muy costoso. No es común. Big Data. La Big Data es un concepto actual que se está utilizando. Viene de grandes datos, ¿no? Big es grande. Abarca datos que contienen una mayor variedad, que se presentan en volúmenes crecientes y a una velocidad superior. Se le conoce como las 3 Vs, por eso están marcadas con rojo. Variedad, velocidad, volúmenes. Variedad, volúmenes, velocidad. Y está formado por un conjunto de datos de mayor tamaño también y complejos, especialmente procedentes de nuevas fuentes de datos. Entonces, los softwares de procesamiento de datos convencionales no procesan los conjuntos de datos voluminosos. También hay una complejidad para manejar los software aquí. Sin embargo, puede utilizarse para abordar problemas empresariales, antes que no hubiera sido posible solucionar estos problemas grandes. Actualmente las empresas acceden a bases de datos externas para tener una base de datos, alimentar una base de datos, ¿no? Con datos de otros, así los datos abundan. Por eso que la Big Data es un procesamiento grande, de grande información de datos. Este es el concepto que nos dice Oracle también. Nos está diciendo en Oracle, en su página de Oracle, está este concepto de Big Data. Hay un nuevo concepto también del dataverso, viene del universo, es el universo de datos. Representa grandes posibilidades para el mundo de los negocios y de las empresas. Tener un gran universo de datos. Por ejemplo, los productos mundiales, a los exportadores les interesan los productos de su línea, cómo están en el mundo moviéndose, ¿no? Y esas informaciones sí lo tienen en base de datos externas, se puede capturar para poder procesar y hacer un estudio, ¿no? Entonces todo eso es un dataverso grande, es un universo de datos. Listo. Ese es el concepto adicional que estamos dando hoy en día, en esta clase teórica. Y ahora vamos a la inteligencia de negocios.
La inteligencia de negocios también tiene sus antecedentes. Desde hace muchos años empezó, pero de una forma, como se dice, propia de los científicos o grandes ingenieros que había en el uso de inteligencia de negocios, pero no era muy difundido. La inteligencia de negocios, aquí como concepto, podemos decir la parte de la historia, en el año 58, 1958, Hans-Peter Lund es un informático alemán que trabaja en la IBM de ahí, de Alemania, la sucursal de la IBM en Alemania. Él exploró el potencial del uso de la tecnología de entonces que había. En esa época era limitado, entonces el uso de la tecnología para recopilar inteligencia de negocios. Su investigación ayudó a establecer métodos para crear la primera plataforma de análisis de la IBM. Definió su inteligencia de negocios como la capacidad de interpretar relaciones mutuas de los hechos presentados, de tal manera que nos da una orientación a nuestras acciones hacia una meta deseada. Y por primera vez se define el concepto de hechos, hablar de hechos. Esto es común en la inteligencia de negocios, se ha utilizado esta palabra, hecho. Se le considera el padre de la inteligencia de negocios. La fuente es justamente la página de la IBM. En el año 2020 publicó esta historia de Hans-Peter Lund, que él empezó justamente a recopilar y a hacer justamente investigaciones, más que todo, ¿no? La IBM por años siempre ha tenido su departamento de investigación, siempre. Una empresa que tenía matemáticos. Yo conocí justamente en la década del 80, en la década del 80 conocí en la IBM, en el departamento de investigación, porque trabajaba en una empresa que tenía un computador pequeño y era la primera vez que instalaban y tenían un lenguaje particular que era el lenguaje APL. El lenguaje APL, entonces también la IBM lo estaba probando acá en el Perú. Entonces se necesitaba hacer investigación, como era un lenguaje muy matemático. Entonces la empresa nos enviaba a la IBM y ahí al departamento de investigación conocí ahí a personas matemáticas, eran matemáticos que estaban en computación y ellos fundamentaban ahí justamente el propósito del lenguaje de programación, ¿no? Porque llegó por primera vez y no, era tan difícil el APL que no se difundió, pero era un lenguaje muy potente, ¿eh? Un lenguaje muy científico. Entonces, la IBM siempre ha tenido su departamento de investigación, la IBM de Perú también que conocí. Vamos a continuar. Inteligencia de negocios, Business Intelligence, o BI, lo dicen, ¿no? BI, porque acá la I se la pronuncia con A, BI también, inteligencia de negocios. Es un proceso interactivo. Significa que siempre va a haber, no es determinístico la primera vez, siempre va a ser un proceso que vamos a interactuar, va a tener retroalimentaciones, etcétera, para explorar y analizar información estructurada sobre una área, normalmente almacenada en un data warehouse. ¿Qué cosa es un data warehouse? ¿Qué significa? Es casa, almacén y de datos, ¿no? Almacén de datos en la propia casa, en la propia institución donde se tiene la computadora o el servidor. Ese es el concepto de data warehouse. Para descubrir tendencias o patrones, a partir de los cuales vamos a hacer ideas y extraer conclusiones. Es un proceso que va a explorar información en cualquier área. Y esa área donde está esa información va a estar almacenada en un data warehouse. Gartner define la inteligencia de negocios.
Gartner no es una persona, es una empresa. Casualmente su fundador se apellidaba Gartner, pero es una institución norteamericana en el cual es una de las mayores consultoras norteamericanas que hay en ingeniería de información, ingeniería informática. Esta da patrones, da también algunas normas particulares y también hace estadísticas y sondeos de cómo está la situación informática en el mundo. Por eso que en el Zoom salía el cuadrante de Gartner, salía, ¿se acuerdan? En las clases virtuales de la pandemia, siempre salía la propaganda del Zoom, que estaba en el cuadrante mágico de Gartner, es la empresa consultora Gartner de Estados Unidos, que justamente lo ponía el Zoom en segundo lugar, y ahora ya pasó a primer lugar, porque el de la empresa Cisco, el WebEx, estaba primero en el año 2020, y después ya pasó a segundo lugar. Entonces Gartner daba su cuadro mágico, le llamaba así su cuadrante, donde tenía varios análisis de cómo las empresas estadísticamente eran utilizadas y también el valor monetario, ¿no? Las acciones que tenían, etc. Entonces, Gartner, la gran consultora, esta define inteligencia de negocios. Se define como un término general que va a incluir aplicaciones, infraestructuras, herramientas y las mejores prácticas que van a permitir accesos y análisis a la información para mejorar y optimizar las decisiones de rendimiento. Así define Gartner la inteligencia de negocios. También hay una definición amplia del Instituto Data Warehouse de Estados Unidos. Hay un Instituto Data Warehouse. Porque esta palabra justamente aparece a raíz de la inteligencia de negocios. Y la vamos a ver en un gráfico, lo vamos a ver. Inteligencia de negocios, PI, es un término protector, como el paraguas. Es un término paraguas. BI, inteligencia de negocios, que abarca procesos, herramientas, tecnologías, parecida a la definición de Gartner, ¿eh? También habla de estos, para convertir los datos en información. Los datos que se presentan los convertimos en información, y la información en conocimiento, y más allá, en planes, para conducir de forma eficaz las actividades de los negocios. Por eso viene la palabra de negocios. BI abarca las tecnologías Data Warehouse, ¿ya? Como tecnología, y los procesos en el back-end, consultas, informes, análisis y las herramientas para mostrar información. Estas son las herramientas del BI que existen. Hay muchas herramientas. Y los procesos en el front-end. Y esta terminología también es justamente de este siglo, back-end y front-end, a raíz de la aparición de la inteligencia de negocios. Y miren, es algo que nosotros todos los días lo vemos. El concepto lo van ustedes a comprender. Back-end es todo lo que está interno en la computadora, por eso se llama la parte final. Back, adentro, protege, ¿no? Back-end. Los programas, lo que ejecutan los lenguajes de máquinas, el lenguaje ensamblador, los programas que nosotros compilamos, están dentro de la computadora, todo eso es el back-end, la parte interna. Y el front-end, la parte frontal. Nosotros vemos las pantallas, eso es el front-end. Y los procesos en el front-end que nosotros vemos, que van a ser para la inteligencia de negocios, los cuadros estadísticos. Esos cuadros estadísticos, gráficos de barras, gráficos de círculos, gráficos de todo tipo que hay. Entonces, eso justamente son los conceptos que BI trabaja. Abarca tecnologías de Data Warehouse, que es el almacenamiento, y los procesos que van a guardarse los datos en el back-end también, con los programas. Consultas, informes, análisis, herramientas, y esas informaciones son mostradas en el front-end.
en el front-end. Los componentes de inteligencia de negocio, de que empezó más o menos en la década, justo en la primera década de este siglo, del 2007, Joseph Luis, así con doble L su apellido, un español, Joseph Luis Cano, vino al Perú, vino al Perú en el 2014, 2013, 2014, vino a una conferencia en la Universidad del Pacífico, español. Tiene un libro de inteligencia de negocios y él define los componentes de inteligencia de negocio como aquí, miren, este es el Data Warehouse. Esto de acá es el Data Warehouse. Esta es la fuente de información que hay y esta es la parte de front-end, los terminales de la computadora, las pantallas. Entonces empecemos de aquí. ¿Qué constituye la fuente de información para la inteligencia de negocios? Los componentes de la inteligencia de negocios es la fuente de información, el ETL, Data Warehouse, el OLAP y la front-end. Entonces el primero, los sistemas operacionales corrientes que tenemos. Sistema de ventas, de almacenes, producción, esos son los sistemas operacionales. Fuentes de informaciones externas, también, que nos vienen datos del exterior, las importaciones de otras empresas, etcétera, las competencias, etcétera. Sistemas departamentales son los sistemas propios también, son los sistemas ya que están en una organización, sistema de planilla, de venta, de compras, y estos son los sistemas operacionales diario que hay de los servidores, ¿no? Y estos los sistemas departamentales, los clásicos. Toda esta información que tienen, toda esta parte, son la fuente de información, todos los datos que hay ahí. ¿Qué se hace con todos esos datos? Es el ETL, que significa justamente extracción de la información. Extracción de la información. L es de carga. L es LOAC, de carga. T es de transformar. E de extraer. Esto vamos a ver también un glosario de estos términos. Extracción, transformar y cargar. Entonces se selecciona primeramente esta etapa. De acá, una vez que tenemos todos los datos que nosotros tenemos internamente en una empresa o externamente en el mundo, por eso acá está fuentes de los exportadores, importadores, competencias, etcétera, todo eso lo seleccionamos, transformamos, hacemos la limpieza. ¿Qué significa hacer la limpieza? Vienen unos datos, pueden venir datos con valores nulos, desechamos los valores nulos. Pueden venir datos con unos caracteres que no son legibles, desechamos esos caracteres. Hacemos integración, comenzamos a seleccionar lo bueno y actualizamos también. Toda esta es la parte de la extracción de la información. Eso va a ir al servidor de la base de datos, ahí, en el cual se va a almacenar en esta base de datos propia, ya, de la inteligencia de negocios, muy aparte de la base de datos de acá, muy aparte que esto tenga su base de datos. Acá va a tener su propia base de datos. El servidor del Data Warehouse va a tener acá su propia base de datos. La base de datos ya sabemos que tiene su metadata. La metadata es el diccionario, ¿no? Así como el Aurier Explorer, el SQL Server, vemos ahí un diccionario, eso tiene toda la base de datos, su metadata. Y un datamar. ¿Qué cosa es un datamar? Esta base de datos que podemos extraer de toda la información de la empresa. Acá pueden estar lo de ventas, lo de almacenes, producción, pueden estar. Entonces, el datamar es un extracto, extraemos una parte solamente de ventas. Ese es el datamar. Entonces separamos para no trabajar con todos, solamente separamos lo de ventas nada más. Entonces el servidor acá, este es el Data Warehouse, y ese dato que vamos a analizar, la inteligencia de negocio, lo procesa un servidor OLAC. Ya hemos visto el término en la segunda diapositivas, ¿no? Procesamiento analítico en línea, un servidor OLAC. Aquí ese servidor OLAC va a trabajar con esta datamar y va a ser el procesamiento, ese servidor, y de ahí vamos a tener las herramientas del resultado en las herramientas del front-end. Vamos a ver. Las herramientas del front-end son el Power BI que hay actualmente y hay muchos software, ¿eh? Herramientas que trabajan en este servidor con esta data y nos dan ya los resultados de acá.
Esos es justamente los elementos, los componentes de la inteligencia de negocios, según José Luis Cano. También José Luis Cano, desde el año 2007, él nos muestra este gráfico de justamente cómo se integran los procesos de la inteligencia de negocios. Acá tenemos proceso de integración de todos estos datos que hay en las empresas. Hay datos de ERPs. Los ERPs son software, tienen las empresas que son un paquete de lenguajes que ya de programas que ya están ya empaquetados, los ERPs, y que manejan recursos humanos, almacenes, compras, proveedores, etcétera, ventas, todo eso manejan los ERPs. Pero también puede haber una base de datos del CRM, la gestión del cliente, ¿no? El CRM, ya saben ustedes, CRM también, que es justamente las relaciones que se tiene, la gestión de las relaciones con los clientes. Acá tenemos la base de datos de clientes bien seleccionados. También tenemos el SCM, muy conocido ahí ahora por ustedes también por la logística, la cadena de suministros, esas es las iniciales de SCM, Managing Supply Chain, significa cadena de suministros, ¿no? La gestión de la cadena de suministros. El legacy, el legado, significa el legacy, todos los datos que todas las empresas tienen sobre sus patrimonios, ¿no? Sus patrimonios, que la empresa siempre conserva sus datos, justamente para tener sus activos valorizados, ¿no? Todos esos procesos se pueden juntar, se integran y también entran, se limpian todo y entran al Data Warehouse. Con el Data Warehouse tenemos el proceso de auditoría, reconciliación, y tenemos los usuarios de BI, los que trabajan ya con los datos ya seleccionados, limpiados, optimizados. ¿Sí? Justamente, estos son puntos de control de la calidad de datos. Aquí tiene que haber calidad de datos y aquí también tiene que haber calidad de datos para la auditoría. Entonces, son los procesos, la integración de varios procesos que también ocurren en la inteligencia de negocios. Por ejemplo, seguimos con José Luis Cano. José Luis Cano. Por ejemplo, lo que se denomina cubo. Un cubo, un clásico. A ver, para ver tres dimensiones, ¿no? Mínimo tres dimensiones. Es bien fácil ver un cubo, como ese cubo mágico que nosotros vemos en el juego, parecido. Acá tenemos, miren, en cada lado, miren, en cada elemento, tenemos el cliente acá. Cliente 1, cliente 2, cliente 3. Y acá tenemos tres libros. Libro 1, libro 2, tres libros. Los libros, clientes. Y acá los años. Entonces, en el primer año, el libro 1 con el cliente 3 tiene 56 unidades vendidas. En el primer año, el libro 1 con el cliente 2 tiene 13 unidades vendidas. Y así, las unidades vendidas, y por cada dimensión tenemos la dimensión libro, la dimensión cliente y la dimensión años. Tres dimensiones. Podemos tener datos de unidades vendidas en tres dimensiones con estas tres dimensiones, clientes, libros y años. Es un cubo simple. Representación gráfica de los cubos OLAP que van a procesarse, ¿no? Así llamados cubos OLAP. Son los que van a hacer el procesamiento analítico en línea. Sencillo, ¿no? Los datos de las ventas al cliente, de los libros y en qué año. Y así tenemos, acá no están los números porque solamente están de esta primera, pero faltaría de esta segunda y de esta tercera, por ejemplo. Pero ya tenemos nosotros un enfoque real de lo que nosotros también, en nuestras tres dimensiones que nosotros vivimos, ¿no? Nosotros percibimos como humanos tres dimensiones. Un ejemplo, este es de un artículo
de dos rusos, Pavel Sarachev y Iván Pakov, en el año 2008. Un modelo conceptual de entidad-relación. Un modelo conceptual, ya sabemos que solamente son los nombres de las tablas, nada más, y sus relaciones, sin necesidad de tener uno a muchos, pero cómo son los vínculos de las relaciones. Acá hay muchas tablas, pero es un modelo de dos dimensiones, ¿no? Relacional, ¿no? Entonces, podemos nosotros ver acá, miren, que se trata de un negocio de embarques de productos. Tenemos aquí, por ejemplo, voy a desplazar, hay una barra que acá arriba, tipo de embarque, el embarque, a dónde se embarca y qué producto, ¿no? La orden, el orden el distrito del crédito, dónde va a estar localizado el contacto, orden de ventas, localización del cliente, customer, tan inicial el cliente, producto, línea de producto, grupo de producto, la división de ventas, la venta regional, la venta digitales y el representante de ventas, los contratos, el cliente, contacto, etcétera. Todo se relaciona, ¿no? Entonces, es una empresa que exporta varios productos con embarques. Hay embarques. ¿Se acuerdan lo que les mencioné el lunes en la clase cuando vimos entidades jerárquicas? Aquí están las entidades jerárquicas, miren. Este grupo, tres nomás. Hay tres entidades jerárquicas aquí. Producto, línea de producto, grupo de producto. Acá también hay entidades jerárquicas, mira, acá de cuatro, pero están en forma horizontal, pero son jerárquicas. Esta es la que es más superior, la división de ventas. Después la venta por región, después la venta por distrito y las ventas de los representantes con los vendedores. Entonces, a nivel de división, la empresa más grande, perdón, de empresa lo más grande de ventas, luego por varias regiones, varios distritos y varios vendedores. Acá, ¿se acuerdan que le dije, jerárquico? Uno a muchos acá, uno a muchos. Y aquí también, el producto, uno a muchos a varias líneas. Y varias líneas, una línea con varios grupos de productos. Aquí está lo jerárquico, acá en tres, y aquí está en forma horizontal cuatro entidades jerárquicas. Y lo que les mencioné el lunes, solamente vi de la lámina, solamente está dibujado así vertical, pero dije, esos están enlazados con otras tablas también. Van a estar en un modelo práctico con otras tablas. Esta de acá, esta línea de acá jerárquica está con esta tabla, con esta, se enlaza. Así aparece nuestro tipo de base de datos ya más ampliado, nuestro concepto. Entonces, miren, se trata de productos, línea de productos, clientes, órdenes, ventas, ¿no? De todo esto podemos extraer a la siguiente lámina, vamos a ver, podemos extraer estas tablas, tres dimensiones, la dimensión producto, la dimensión tiempo y la dimensión almacenamiento. Entonces, la dimensión producto tiene su llave, su descripción y sus otros atributos, ¿no? Acá verán categoría. Y dimensión almacén, la llave del almacén, el nombre del almacén, la dirección y el otro tipo de datos, ¿no? Y la dimensión tiempo, día de la semana, mes, año y un switch, un flag si es feriado. Tres dimensiones. Y esta es la tabla de hechos. Por eso es fact. Fact es hecho en inglés. Fact. El hecho de ventas. Las ventas interesan. Las ventas. El almacén y los productos de este modelo. Es decir, de este modelo de acá nos interesan los productos, las ventas y el tiempo, ¿no? Y el tiempo no está acá indicado, deben estar dentro de cada datos en qué tiempo se está empleando la información, pero acá tenemos estos grupos de acá y estos grupos de acá, esa extracción de datos que vamos a hacer para conformar las dimensiones. Acá tres dimensiones y los cruces.
Entonces, miren, los 3 dimensiones es parecido al cubo, a esta. Una dimensión, otra dimensión. Aquí ya lo tenemos, aquí, una dimensión, otra dimensión, apuntando a la tabla de los cruces. Y en la tabla de los cruces, estos son los datos de los cruces. Acá van a ver los cruces, ¿se acuerdan? Cliente, libros y años. Esos son los cruces que se habla en la teoría también. Hemos visto los cruces que hay. Porque la tabla de hecho va a tener las 3 llaves. La llave tiempo, la llave producto y la llave almacén. Lo va a tener acá también. Y los datos que nosotros consideremos. No todos. Esos datos que consideremos son algunos de aquí, algunos, pero principalmente van a ser las métricas, los hechos. Por eso le llaman tabla de hechos. Los dólares, costo de dólares, unidades, los dólares, también. Esos son los datos especiales que nosotros vamos a tener a partir de estos datos de acá, a partir sobre todo en las ventas, perdón, en el almacén y el producto. Ahí van a haber más datos. No está todo descrito. Deben haber más datos que relacionen con estos datos. Estén ahí. Este va a ser el cruce de estas 3 dimensiones. Es una tabla de hechos con 3 dimensiones. Aquí también podemos haber tenido nuestra tabla de hechos, solamente son unidades vendidas nada más, pero va a tener la llave del cliente, la llave del libro y la llave del tiempo del año. Va a tener la tabla de hechos. Es un cubo. Un cubo simple, 3 dimensiones que lo podemos nosotros ver si nosotros como vemos el mundo en 3 dimensiones, de forma similar. Entonces, Pavol Sarechek y Iván Pankov, de esta base de datos de acá, las transforman en esta base de datos, en un artículo. Lo convierten, entonces los datos abundantes que hay aquí, lo convierten para hacer inteligencia de negocios. Entonces, ya saben, para hacer inteligencia de negocios hay que hacer la tabla de hechos. La tabla de hechos. Esto no es factura, por si acaso, ¿eh? No son facturas de ventas, no, es las ventas de hechos. Fact es hecho en inglés. Otro ejemplo de tabla de hechos. A ver, miren, acá ya hay 6 dimensiones en esta estrella. Y la punta de la flecha significa el más, no el muchos. La punta de flecha para un modelamiento de datos significa el muchos. Entonces, aquí tenemos orden con su fecha, el cliente con su llave, nombre del cliente, dirección del cliente, ciudad, el vendedor con su número de vendedor, nombre de vendedor, la ciudad, su cuota, el producto, el número de producto, el nombre del producto, su descripción, categoría de descripción. Este es un ejemplo aparte, ¿eh? No tiene que ver nada con los anteriores, ¿eh? Ese es aparte, precio unitario, otros, la fecha, la llave de la fecha, año, mes, día, la ciudad, nombre de la ciudad, estado, país. Todos entran acá y miren, todas estas primeras llaves son las mismas de acá. Número de orden, número de vendedor, que es este de acá, número del cliente como llave, número del producto como llave, la llave fecha y la llave ciudad. Y estos son las métricas, cantidad y precio total, porque todos estos datos van a entrar en esta tabla. Todos estos datos van a entrar en esta tabla. Todos estos datos de acá van a entrar a la tabla principal. Y aquí va a tener la cantidad y el precio total de estos productos. Y esto sí ya no lo podemos ver en nuestro mundo real, ¿no? Porque son 6 dimensiones. El primer ejemplo sí lo podemos ver en nuestro mundo real, como el ejemplo de acá. Esto sí. Pero este de acá, ya esto es inteligencia de negocios con varias dimensiones. Con varias dimensiones ya tenemos la inteligencia de negocios. Entonces, seguimos avanzando. Los términos. Tabla de hechos. Del inglés fact table. Fact es hecho en inglés. Pero también hay palabras similares en el latín. Ipso facto, por este hecho, ¿eh? En latín también, fíjese, la palabra facto de inmediato, en el acto. También de facto en latín, de hecho, por la fuerza de los hechos. La palabra facto, justamente en inglés, ha heredado palabras del latín, algunas.
Ahí, hecho. Por ejemplo, el ejemplo que tiene Microsoft SQL Server tiene varios tutoriales de ejemplo, varias tablas, ¿no? Ahí podemos ver tutoriales en el SQL Server. Por ejemplo, la tabla productos, detalle pedido, categorías, proveedores, tiempo, transportistas, pedidos, territorios, foro, región, clientes, empleados. Acá hay recursividad, miren. Acá hay un ejemplo de recursividad de uno a muchos. Clientes, demografía del cliente, dónde va a estar el cliente. Ya una poquito compleja. Podemos identificar jerárquicas aquí, vamos a ver. No, no hay. La jerárquica se puede ver con 3, aparte 2 no, de pedidos y detalle de pedidos son 2, no hay jerarquía. No hay jerarquía aquí, no se ve territorio, región, territorios y territorio de empleado. Este sí, acá podemos ver, pero podemos esto ponerlo acá en una sola línea y sí es jerárquico. Región, territorio del empleado. Eso sí es jerárquico. Esta tenemos que ponerlo, pero sí, mentalmente sí podemos deducir que es jerárquico. Uno a muchos, justo. Va partiendo de arriba, uno a muchos, al siguiente, uno a muchos. ¿Por qué este es recursivo? Porque el empleado va a tener reportar al empleado acá. Acá hay un reporte, aquí es jefe. Acá está el último, reporte al jefe, ¿no? Que va a tener también su mismo código, por eso que es recursivo. El ejemplo que di el lunes pasado de la recursividad, es recursivo. Entonces, de toda esta base de datos relacional, desprendemos solamente del segmento clientes, demografía de clientes, demografía de clientes. Uno a muchos, uno a muchos, uno a muchos acá. Entonces no hay jerarquía acá. Cliente, demografía de clientes, no hay jerarquía, porque acá tiene pegados los muchos en clientes. Aquí, en la parte de cliente, aquí. Esta de acá, esta porción de acá, lo estoy poniendo, nada de territorio, sino los clientes. Y yo creo mi dimensión clientes con la llave código de cliente, muy distinta al cliente ID. Al cliente ID, su llave lo mantengo acá, pero no va a ir como llave. Voy a tener una llave especial acá. Acá voy a tener una llave especial. Nombre de la compañía, ciudad, país. O sea, el nombre de la compañía va a entrar acá, la ciudad va a entrar acá y el país también. Los otros datos van a estar relacionados, pero sí puedo tener ahí selección de hacer un cele de todo esto para obtener esta dimensión. Esta dimensión se obtiene justamente de celes de las 3 tablas, pero con su llave particular. Otro, de justamente el territorio, uno a muchos, estas que son justamente jerárquicas, uno a muchos, tratándose del mismo asunto, región, territorio empleado. Con los empleados, y acá está recursivo, reporta a, el mismo empleado reporta a un código de empleado que existe como jefe, y va a ser uno a muchos recursivo, obtengo la dimensión empleados. Es decir, miren, de varios, la primera he tenido de acá. Ahora, aquí, de todo esto de acá, de este conjunto de acá, tengo la segunda dimensión. De este conjunto, la dimensión empleados. El empleado, su llave lo mantengo acá, pero no va a ser llave. En la dimensión va a tener una llave propia. Código empleado ID, una llave propia. Y pongo los datos concernientes a cualquiera de las tablas, sobre todo la principal, ¿no? Mira, acá estoy teniendo territorio de inscripción. Y aquí. Acá los demás sí están acá. Están acá, justamente. País, ciudad, nombre, apellido, están acá, pero esta de acá. Entonces, de ese bloque tengo otra dimensión que voy a construir. En el objetivo es de todo este modelo de entidad-relación, voy a construir un modelo de inteligencia de negocios. Tengo ya mi dimensión primero, clientes, y aquí empleados. Entonces, ¿cómo hago?
la tabla dimensión empleados, esta de acá, va a ser el código nuevo, que va a ser para la dimensión, va a ser identity 1.1. ¿Qué significa? Que va a empezar de 1 y vas a seguir el 1, el siguiente, siguiente. Acá mantengo la llave original del empleado. El apellido, nombre, cargo, ciudad, país, territorio. Y acá tengo la constraint donde primary key es esta, ¿no? Porque acá estoy definiendo identity, pero también lo reafirmo que también va a ser mi primary key. Ese va a ser mi dimensión que estoy creando. En SQL lo puedo hacer. Y para insertar los datos empleados, lo hago con un select from las 3 tablas. Si la tabla es una pyme, esta es una pyme, objeto de base de datos de empleados, territorios. La base de datos se llama pyme, donde está localizada esta. Territorio empleado con su alias TE, donde E es esta y a la vez es esto. Por las tablas que está empleando, ¿no? Estoy haciendo ahí un join de aquí, de aquí, de aquí, de las 3 tablas para empleados. Un join de las 3 tablas para empleados, aquí. No estoy agregando otras, de las 4 tablas estoy utilizando solamente 3. Aquí. A ver. 1, 2, 3, nada más. Y el where de la condición con dos de las llaves de esas tablas que van a ser la X composición simple. Ahí voy a tener los datos de la tabla empleados, la dimensión, perdón. Insertar a la dimensión empleados. Donde acá está el primero, el empleado ID. Esa va a ser la llave. Pero va a tener por común, el entity no se pone en el insert, ¿se acuerdan? Generalmente lo va a generar automáticamente. Ese va a ser el primer atributo que lo va a generar empezando de 1. Con este insert, tengo muchos datos, lo va a hacer. En productos también tengo productos, proveedores y categorías, de acá. Productos, proveedores y categorías. Esta de acá, productos, proveedores, categorías. Voy a tener mi dimensión productos de estos 3 de aquí. Y también, como va a ser dimensión, tengo un código nuevo, no voy a hacer el código de producto, pero el código de producto sí va a estar acá. Le voy a explicar el por qué. Y tengo mi dimensión tiempo que va a ser igual, la misma tabla, y la dimensión transportista que va a ser mi misma tabla. Dimensión tiempo y transportistas que van a ser mis mismas dimensiones. ¿Listo? Y mi cubo, mi tabla de hechos, el diseño del cubo, va a ser, ¿qué va a importar aquí? Acá no hay ventas, ¿no? Acá no hay ventas, pero sí hay pedidos. Ahí van a estar incluidos. Por los pedidos con los productos y los precios que hay ahí, voy a tener las ventas. Estos dos van a ser mi tabla de hechos, la tabla principal que va a estar al centro. Pedido y tal de pedido también va a tener. Acá no, sí, no tiene su llave de entity. Tiene todas las llaves de todas las dimensiones, más cantidad y descuento. 2 cosas. Cantidad me va a interesar nada más de aquí y el descuento. A precio unitario, cantidad y descuento, que es simple, ¿no? Precio unitario, por cantidad, tengo las ventas. Y un descuento, un porcentaje para reducir, si hay descuento para el precio reducido, ¿no? Entonces, esto sí no hay entity, son todas las llaves de todas las dimensiones, pero estas son las principales para mis datos de la tabla de hechos, donde jalo la cantidad, extraigo la cantidad de aquí, nada más. Y el precio unitario también. Precio unitario y cantidad los traigo de ahí. Y ese va a ser el cálculo. Ese va a ser el descuento que voy a dar un dato adicional. Acá está el descuento, disculpen. Acá está el descuento. Acá está el dato que va a ser un cálculo. Va a ser un cálculo adicional. Y acá creo mi tabla de hechos PYME con todas las llaves de todas las dimensiones. La fecha de pedido tiene datetime. Todas. Y todas son llaves, a ver, todas estas de aquí. Todas las llaves de las dimensiones van a ser foreign key en la tabla de hechos. No va a tener primary key la tabla de hechos. Todas van a ser foráneas. ¿Se acuerdan que todos apuntan, o muchos? Ahí van a ser todas foráneas
referenciando a las tablas de dimensiones. Y aquí viene el insert de cargar de todas las dimensiones los datos a la tabla de hechos, o un select, ¿no? Select masivo. Un insert con select masivo, aquí. Acá tiene el descuento en este cálculo, y aquí from, la tabla pedidos, la tabla detalle pedidos, dimensión empleado, dimensión tiempo, clientes, todas las tablas que he puesto en las dimensiones. Dimensión tiempo, dimensión cliente, dimensión productos, todo lo que son dimensiones. Todo lo que son dimensiones, donde acá están las llaves, donde son las X composiciones, y lo agrupo para tener una mejor visualización y carga, nada más, en la tabla de hechos. Y ahí tengo mi resultado, mi modelo estrella. A partir de, mira, del modelo que está acá, del modelo de acá, simplemente este es el modelo que está en el tutorial del SQL Server. Y esta elaboración es propia mía. Que yo lo he hecho aquí. El modelo estrella. Los hechos y la dimensión producto, la dimensión empleado, la dimensión tiempo, la dimensión cliente, la dimensión transportista. Uno, muchos, y acá están las llaves. Ahí. Un modelo estrella. Y ya se ha preparado los datos. El mismo SQL Server se puede preparar los datos con estos create tables y inserts. Se pueden crear los datos ya. ¿Ya? Pero en el mismo SQL Server tengo que utilizar una pasarela con el Visual Studio para obtener la inteligencia de negocios. ¿No? Tengo que hacer una pasarela porque el mismo software SQL Server me ayuda con otro para hacer, por eso que la inteligencia de negocio habla de varias herramientas. Habla de varias herramientas, no solamente del SQL Server, sino también del Visual Studio, de otras herramientas para hacer las transformaciones que van a ver, todo. Es un poco laborioso. Y aquí, gracias a que apareció en el 2016, hace 9 años, el Power BI, lo exportamos del SQL Server al ese modelo con todo y datos, lo exportamos al Power BI y lo va a aceptar. Y eso va a ser su notación del mismo modelo de acá, del anterior, este mismo modelo en SQL Server, lo va a exportar el Power BI, una opción que tiene Power BI, y lo va a poner sus datos comunes aquí, la tabla de hechos también, todo, lo va a capturar y va a hacer la inteligencia de negocios de Power BI. Este es el Power BI. Tiene sus iconos, ya se cargó, acá se carga, en esta zona de acá, se exporta la tabla. Se exporta la tabla del SQL Server completa con todos sus datos a este software, que ya es un software que está en el servidor OLAC, Y con todos esos datos masivos ya puedes tener estadísticas acá de las ventas, ¿no? Ventas por nombre de compañías. Miren qué compañía vendió más y sus nombres así. Y cómo tengo estos dashboards, o también llamados gráficos especiales, ¿no? Que están acá en todos los dashboards, acá. Yo selecciono nada más y acá con las dimensiones hago clic, 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 aquí, clic acá y obtengo acá la figura de acá. Es muy sencillo el Power BI. Yo les recomiendo que lleven el curso de Power BI. Hay curso de Power BI y van a aprender a hacer estos dashboards. El Excel también lo hace, también. Pero el Power BI es la herramienta para la inteligencia de negocios. Se cargan ya, una vez que se carga, se exporta del SQL Server, ya carga automáticamente las dimensiones, el modelo estrella que está acá, lo carga aquí, y aquí ya tengo ya acceso al Power BI para poder hacer esto. Y acá están los iconos, todo como todo software, y puedo tener muchas cosas con el Power BI de la inteligencia de negocios. Yo les recomiendo el Power BI, ¿eh? Y que lleven. También hay un software aparte, el Pentaho. Es un software de inteligencia de negocios muy utilizado en Latinoamérica. Perú, Ecuador, Colombia lo utilizan. Acá tiene la integración de datos, el análisis visual y el análisis predictivo, que son los dashboards de todos los datos. Trabaja con 100% del lenguaje Java. Tiene las aplicaciones APIs abiertas basadas en las webs y arquitectura por capas que trabaja. Los datos operacionales, la Big Data, la nube, privadas, públicas, y los datos en stream, separados, ¿no? Es el Pentaho que también existe.
y hago énfasis al Power BI. El Power BI Desktop este es el escritorio y esta es la versión más oficial, más cara de Power BI. Son dos distintas. La herramienta de software de Power BI de Microsoft, según esta página que hay en internet, Microsoft 2020, diseñada de 2014. Ahí pareció, de 2014. ¿No? Dije 2016, ¿no? Disculpen, es 2014. Es destinada a la inteligencia de negocios. Te permite unir diferentes fuentes de datos, de base de datos, archivos textos, hojas Excel, y hace el modelo Data Warehouse, lo hace el Power BI. Sin necesidad de intervenir nosotros, automáticamente marcando bien los iconos, lo hace. Luego lo analiza para después presentar informes en distintas interfaces que son los dashboards, que pueden ser consultados por los profesionales y usuarios finales de una manera fácil, intuitiva, una buena presentación y se toman decisiones, ¿no? Power BI se encuentra en versiones empresarial y de comunidad en escritorio. Esa es la versión de escritorio. Microsoft lo pueden bajar particularmente Power BI y le dan una gratuidad de 6 meses en forma gratuita como para aprender. Después ya les corta y le dice que vale tanto, ¿no? Vale, tiene su precio. Este es el Power BI, una foto con más dashboards, hasta mapas, hasta hace mapas con esto de acá también. Todos los tipos de datos circulares, gráficos, por puntos, de todos son los dashboards que presentan, ¿no? Estas opciones. Muy bien. Antes de pasar a las conclusiones, ¿por qué? El por qué, acá no se ve bien, pero acá sí lo podemos ver aquí en estas gráficas. ¿Por qué la dimensión tiene su llave propia identity? A ver la pregunta. Acá lo hemos visto en el primer ejemplo, acá. Acá. ¿Por qué tiene la dimensión empleado, la primera que hemos, tiene identity 1, y después ya tiene su llave que conserva del empleado para no confundirse con la identity? ¿Por qué? A ver, ¿por qué tiene 1, y va a ser 1 sucesivamente? Ya sabemos que la identity es sucesivo, ¿no? El motivo es este, miren, el primer gráfico, que es básico este gráfico. Nosotros, para la tabla de hechos, la tabla de los cruces de todas las dimensiones, el software, cualquier software y también la mente humana, es bien fácil de decir la posición 1, como las coordenadas, ¿no? 1. Y acá están 1, 2, 3, pero acá están anteponiéndose con el nombre de la dimensión, ¿no? Pero 1, 2, 3 para el cliente, 1, 2, 3 para el libro. Es bien fácil, porque esto es con identity, pues, ¿no? Si borramos la palabra cliente, libro y años acá, podemos ver en identity 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, para los cruces, igual como las coordenadas geométricas, igual las posiciones en un cubo, en una coordenada X, Y, Z, para nosotros es bien fácil ver la representación empezando con el 1, ¿no? El 0 que es el cruce y empezando con el 1 para las coordenadas. Para nosotros es sencillo. ¿Qué sería con el código del libro acá? Si el código del libro es XYZ001, XYZ005 se pasó acá, XYZ0010, es difícil para tenerlo en la memoria, ¿no? Y acá también el cliente, el código del cliente, el cliente ABC00X, o el cliente, digamos, como está en nuestro ejemplo de las 5 tablas del SQL Server, nuestro ejemplo de clientes, ¿se acuerdan? El número de cliente es como, empieza con 100, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Entonces por eso que conservamos nosotros el original de que es de la tabla, que puede estar en otra anotación, y decir la llave empezando con el ordinal, empezando del 1, para la mejor referencia. Como algunos de ustedes naturalmente lo están haciendo en los laboratorios, en los 3 primeros laboratorios, en sus tablets, para no tener es decir, para tener la llave primaria 1, 2, 3, 4, 5, lo han hecho bien. Ya están haciendo inteligencia de negocios, ya ustedes, los que están haciendo las llaves ordinales, porque así se emplea para la inteligencia de negocios. Así
Se emplea para la inteligencia. Ese es el motivo de emplear el identity. Ese es el motivo. Porque nosotros vemos bien claro la representación 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, etc. Que sería bien confuso si tenemos los códigos originales en los libros, en los años, en los clientes. Los años sí, ¿no? Pero los clientes y en los libros, ¿no? Tener los códigos originales. Pero lo mantenemos en la tabla. Para cualquier referencia, mantenemos el código original ahí. Listo. Ahora sí, nos vamos a las conclusiones finales. Aquí. No, de las conclusiones, sí. Conclusiones del BI. Permite desarrollar estrategias de marketing. Muy importante para ingeniería industrial, ¿eh? Ser estrategias de marketing. Sobre el buen uso de las herramientas de negocio que hay hoy en día. Se refiere al proceso de convertir los datos en conocimiento y conocimiento en acciones para crear ventajas competitivas en el negocio. También es la capacidad para tomar decisiones del negocio oportuna, precisa y de forma rápida ante las competencias, ¿no? Hay que tomar decisiones, si no el competidor no gana. Es una de las claves para que una empresa llegue al éxito. Para eso sirve la inteligencia del negocio. Y el glosario final, ya sabemos que BI es Business Intelligence, OLAP es procesamiento analítico en línea, OLTP es Online Transaction Processing, OLTP, otra vez voy a hacer énfasis de esta palabra, que no lo he explicado bien, OLTP, procesamiento analítico en línea, transaccional, viene de transacción, la T, ETL, extracción, transformación y carga, que está así en el gráfico inicial de José Luis Cano. Ya sabemos que backend es la parte más cercana al área tecnológica, los de adentro de la computadora, y el frontend es la parte más cercana al usuario. Entonces voy a hacer hincapié a OLTP, ¿no? A este de acá. OLTP es el procesamiento analítico en línea, ¿no? Procesamiento transaccional, disculpen, procesamiento de transacciones en línea. OLTP es este acá. No está puesto acá, pero son los sistemas operacionales, estos son. Estos lo que son transacciones. Los sistemas que reciben transacciones es el OLTP, toda esta parte de acá. La base de datos transaccionales. Esa base de datos que tienen organizaciones transaccionales es la OLTP. No está marcado acá, acá está OLAP y acá está OLTP, ¿no? La base de datos transaccionales. Es que está acá. En estas computadoras normales está los sistemas de acá. Toda esta información también forma parte del OLTP. ¿Y qué bondad tenemos ahora con el Power BI? En una computadora tenemos, en una misma laptop, en una computadora de cada uno, personal, tenemos el SQL Server instalado, o Oracle, o Postgres, cualquier otra base de datos, MySQL. También podemos instalar el Power BI. Y entonces nuestra computadora se comporta como servidor del Data Warehouse, se comporta como servidor del OLAP, se comporta como esto, y se comporta con nuestros datos transaccionales. Todo esto lo podemos tener en un solo computador. Todos estos tres lo podemos tener en un solo computador, todos estos componentes de acá, lo que tenemos. Por eso, si ustedes practican el Power BI, el que no tiene recursos para pagar a sistemas UNI o al SEX que queda en la puerta frente a Javis, ¿no? Ahí dan también curso de Power BI. Puede aprender de los tutoriales que hay en YouTube, abundan. Los tutoriales de Power BI abundan. Y ir al laboratorio del primer piso a la derecha, ese laboratorio donde se mueven las losetas, ese laboratorio C antiguo llamado así, que están las losetas mal pegadas y comienzan a sonar cuando uno pasa. Ahí está instalado el Power BI, en ese laboratorio. Ahí lo utiliza seguro mi colega del sistema, lo utiliza Oporto.
Samuel Oporto, utiliza el Power BI ahí. Entonces, ahí pueden practicar de inteligencia de negocios con los tutoriales que hay en YouTube que abundan. Hay tutoriales cortos buenos, ¿ah? De Power BI, aprender de cero el Power BI, tener su base, ustedes tienen su base de datos SQL Server, su base de datos y comienzan a practicar cómo lo pueden transformar directamente. Eso lo recomiendo también. Y para finalizar, antes les mencioné, aquí en esta parte de acá, que es muy fácil ahora del SQL Server pasarse al Power BI, ¿no? Pero antes se sufría mucho, ¿eh? Antes de que aparezca el Power BI, teníamos que utilizar el Visual Studio, que se lanzaba con el Power BI, también de Microsoft, y teníamos que hacer exportaciones y crear contenedores, que se llama, hacer todo un trabajo, crear contenedores, y no nos podíamos equivocar lo que hacíamos inteligencia de negocios. Era un poco tedioso, era. Pero el Power BI justamente ahora ha ahorrado eso. No es que le haga propaganda, sino que nos ha ahorrado mucho el trabajo de formar contenedores, pero así el visual. Acá capturamos nada más aquí la base de datos con todos sus datos y podemos por acá exportar, insertar ahí desde otras hojas Excel, del SQL Server como está acá. Podemos hacer hasta de hojas Excel, podemos extraer datos. Acá está el Excel, miren acá, ahí, y lo junta. Nosotros solamente creamos la dimensión correctamente, que va a estar con esta hoja Excel, con datos del SQL que lo vamos a mezclar, hacerlo bien nada más. Y eso hacía antiguamente los contenedores del Visual Studio, que era engorroso, se demoraba uno. Y todo ahora se ha resumido, todo el software ahora, toda esta actividad de la programación se ha resumido actualmente. Entonces yo les recomiendo hacer esto. Y punto final, va a ser justamente este modelo de acá, miren de acá, este es relacional, ¿no? El primero que partimos, que todo el curso hemos hecho esto, modelo relacional. Y este modelo en el mismo SQL ya no es relacional. Aparentemente hay uno a muchos por la teoría, correcto, pero no, ya no es relacional. Este modelo ya no es relacional. Y hay software, si ustedes han escuchado, que trabajan con la palabra no SQL, que no hagan SQL, como el Mongo, así llamado esa palabra, MongoDB. Trabajan así, directamente, ya no trabajan con las tablas relacionales, no quieren saber nada con el sistema relacional, de frente lo tratan así, de frente ya hacen su tabla de acá, lo que es una teoría que ha empezado, que se llama la desnormalización. Ya no está normalizado como nosotros hemos aprendido la regla de normalización con esto. Hemos aprendido las 3 formas normales, básicas, para hacer esto, porque todo el mundo trabaja así, en la base de datos transaccionales. Pero en esta base de datos de acá, ya no hay normalización, primera forma normal, segunda forma normal. Al contrario, se ha desnormalizado. Así, implícitamente se ha desnormalizado, porque tenemos acá todos los datos de acá. Todos los datos tenemos de todas las dimensiones en esta tabla de acá. Aquí tenemos. Hay cruces, como en los cubos que hemos visto. A esto le llaman cubo. Ya no es son 3 dimensiones, pero se sigue llamando cubo. Se sigue llamando cubo porque es la parte final ya del modelo de datos, de la base de datos nueva que es para la inteligencia de negocio. Por eso que el software es también un motor de base de datos en MongoDB, DB de Database Mongo, no trabaja con modelo racional, sino trabaja así, de frente, ya hacer este tipo de modelos. Y así se cargan los datos de esta manera. Y ya no son relacionales. Por eso ellos dicen, no es SQL, no es SQL. Y es desnormalizado. No existe normalización. Están desnormalizados.
esa es la parte final, que la base de datos es un mundo muy grande y esta es mi clase final teórica. Si hay preguntas, dudas, te puedo absolver en estos momentos. A ver cuántos participantes hay, 19. Cuarto laboratorio. El cuarto laboratorio, tenemos el problema que la próxima semana, sí o sí, tenemos que hacer el próximo miércoles la exposición. La exposición Profesor, tenemos que hacer la exposición. profesor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Qué tal? Estaba Adelante, justo delegada, compartiendo delegada. A ver, delegada. estaba hablando con mis compañeros para coordinar cómo podríamos hacerlo del laboratorio 4 en la PC2 y no sé si el miércoles podría ser 2 horas de laboratorio y las otras 2 horas a avanzar con la PC2. En 4 horas. Eh, claro, no sé si se podría, o también no, lo que están diciendo también mis compañeros es el miércoles tomar el labo 4 y la PC2 podemos coordinar un horario virtual, así como hicimos la PC1. Que fue virtual, ¿no? Mm, Es un problema. Bueno, el principio básico, fundamental, que hay que hacer, ¿sabes lo que es? Disculpe, es que tenemos que respetar, tenemos que respetar nosotros el horario de práctica. Y el horario de práctica es los miércoles. Ese es el problema que tenemos. El horario de práctica es los miércoles. Porque los lunes deben haber cruces que se permiten la matrícula con cruces. Y no es por defender a uno, dos, tres personas, pero hay que ser, como se dice, justos, ¿no? Entonces, yo estoy, miren, una idea, a ver si ustedes lo pueden asimilar, porque tenemos que hacer las cosas bien. El día lunes hago un seminario para el examen final, como es hora de teoría. El día miércoles, la práctica en sí de la exposición del trabajo, la práctica 4. La práctica 2 que sería la práctica 2, ¿no? Y el día siguiente, que es el examen final. Y los que deberían la cuarta parte, la cuarta laboratorio, perdón, sería en la semana libre, en la hora respectiva o más temprano acordar, ¿no? Pero es en el horario ya libre. Inclusive puede ser cualquier día de la semana porque es el horario libre, a no ser que alguien viaje, ese es el problema, ¿no? Bueno, a ver qué dice Vilca. Vilca levantó Por la mi mano. parte, sí, sí. Bueno, no, estaba aplaudiendo. Por mi parte, yo no tengo ningún problema. De hecho, que como mencionaba, eh, sería una buena idea darlo en una semana libre. Así tenemos un poco más de tiempo para estudiar también. Para el cuarto laboratorio, ya. Claro. Sí, pero el problema va a ser la entrega de notas, me van a fusilar a mí, el departamento. Profesor, otra idea que yo estaba pensando es el día miércoles tomar la práctica, no, el labo, el mismo examen, y no sé si podemos grabar lo que es la exposición, pero todos con cámara prendida, grabamos y se lo enviamos el correo. A ver, He grabar. visto cursos donde había pasado eso, por temas así en lo que son las últimas semanas, y un profesor me acuerdo que dijo que podemos grabar nuestra exposición con cámara prendida, respetando el tiempo y todos los parámetros. Y así ya no habría afectados, creo. Y también los que tienen cruce o los que no pueden ir en semana libre, normal ya. Mm, Me estás haciendo recordar los congresos que son híbridos, que se presenta la exposición y después hay un público que hace las preguntas, pero tiene que estar en línea para estar la pregunta, porque de todas maneras puede haber preguntas. Ese es el problema también. A ver qué dice, hay algo que dice.
ciberseguridad, 25.1, ¿qué dice? Duplique la nota más alta. No, no, no. Me sacan de la universidad si hago eso. No se puede hacer eso. No, no, no. De ninguna manera se puede hacer eso. Hay problemas siempre con algunas consideraciones. Puede ser, no. A ver, lunes seminario, miércoles el cuarto laboratorio, correcto, y ya. A ver, delegada, podría ser, miren, a ver si están todos de acuerdo, el lunes seminario, lunes 23, el 25 el cuarto laboratorio, correcto, el cuarto laboratorio, y suben en video, también, como dice el alumno Sánchez, la práctica, nos van a enviar los videos en el Uni Virtual, vamos a recibir ahí los videos, y en el examen final, que va a ser el día 2 de julio, ¿no? 2 de julio va a ser el examen final. Si yo tengo preguntas o dudas, entonces ahí al grupo les pregunto después del examen final. El examen final va a ser de 8 a 10 el 2 de julio. De esa manera se liberan ya del curso el mismo 2 de julio. Solamente ya se quedan los que van al sustitutorio, ¿no? Nada más. Y así pueden viajar los que tienen necesidad de viaje. En esas semanas finales ya liberarse del curso. No sé si está bien. Le repito, próximo lunes seminario 23, el 25 es el cuarto laboratorio y suben los videos también. Suben los videos el 25. Si yo tuviera dudas, me comunico con ustedes para algunas consultas y cierro las notas esa semana para que sepan su promedio de prácticas antes del final. Y el día 2 de julio el examen final. Si yo tengo dudas, les consulto ya, digamos así, digamos, ¿cómo les llama? Asíncrono, en forma síncrona les comunico a ustedes y eso sí cierro notas en la semana antes del examen final de prácticas. Y el día 2 de julio el examen final y ya se acabó el curso. Lo que se queda en lo del SUSTI nada más. ¿Le parece bien esa idea? A ver, señorita Gómez. Profesor, yo tengo una pregunta con respecto a la PC2. En una parte dice que debemos poner los create table y los inserts. ¿Debemos poner todo o no sé, La todo estructura de... debemos poner todo el código? Ya, a ver, ustedes están haciendo la práctica 2, pero ya pusieron todos los datos correspondientes. ¿Cargaron? ¿Eso es la duda? No lo he entendido. Ah, a ver, ¿Mm? dice creación de base de datos no SQL Server, sentencias, create table e inserts para poblar tablas. Eso hay que hacerlo, hay que hacerlo. O sea, debemos poner todo el código en la monografía. Ah, ya. No, no, no. Solamente pegan un extracto nada más en el informe. Solamente una parte. Claro, sería muy, muy largo. Ok, profesor, una consulta más. Entonces, como entregable sería el archivo SQL con todas las respuestas, o bueno, con lo que se está ¿Cómo pidiendo, el archivo se puede? el entregable. O sea, No, solamente la es el monografía, informe, nada más. solo informe. El informe, nada más. Ok, informe Pero y en la listo. exposición, en la grabación que ustedes van a hacer, ahí sí, ahí muestren, pueden mostrar el SQL, como va a ser un video, pueden mostrar. Ustedes van a compartir pantalla y ustedes están exponiendo el PowerPoint, y pueden salirse de ahí y pueden estar grabando también el SQL Server, ¿no? ¿O no? Correcto.
¿Hay algún tiempo determinado para el video? Porque se puede extender mucho. Sí, que las exposiciones sean 15 minutos máximo. Ok. Ya, profesor. Profesor, En todo caso, disculpe. podríamos poner la cantidad de tablas y ya solamente ponemos una parte del código nada más. ¿Podemos ¿La hacerlo cantidad, así? la cantidad de tablas? No lo O sea, por entiendo. ejemplo, si es que hemos hecho, digamos, 15 tablas, podemos poner, hemos creado 15 tablas para lo que es los datos de la empresa y ya solamente ponemos el código solamente, digamos, de 5 tablas nada más. Mm, Porque si no sería bueno, como que... la población no va a ser de muchas filas, ¿no? mm, No va a ser de muchas filas. La población para que funcione como el laboratorio igual. No va a ser muchas filas. Pueden lo que puedan, ¿ya? Lo que puedan, no, lo que no sea mucho, ni que tampoco sea poco, que sea regular, ¿ya? Un término medio. ya, ya preso. Ujú. Profesor, otra consulta. ¿La PC2 tiene que ser de la misma empresa que hiciste la PC1 Sí, es la o de... continuación. Ah, de la Es, misma. es la continuación, sí. Ya les vuelvo a repetir, es la continuación de la práctica uno. Ok, gracias. Y como le Profesor, dije el lunes pasado, le dije que esa estructura que les he dado es lo que realmente se tiene que hacer la base de datos. La base de datos se tiene que hacer justamente de, de esa parte. Primero modelo conceptual, después modelo conceptual, modelo lógico. Después el modelo lógico viene el modelo físico. Y después el modelo físico recién vienen los create tables y los insert y todas las pruebas. Esa es la secuencia real de la base de datos. Eso está reflejado en el informe. Eso está reflejado en el informe. Así profesor, es. ¿cuál sería el plazo máximo para menos poder subir la PC2? El día miércoles, pues. Miércoles 25. Ok, profe. ¿Ya? El miércoles 25, ahí suban, voy a poner en el Uni Virtual ahí para que suban ahí y, y también los que van ahí por necesidad del cuarto laboratorio van el miércoles 25. No se olviden que el día lunes hago seminario. Profesor, ¿en qué horario va a ser el seminario? ¿Ah? ¿En qué horario va a ser el seminario? En horario de clase. Sí, el próximo lunes normal, pues la última semana, ¿no? Ah, ya, ya pues. Sí, sí. Profesor, una consulta. Diga, Con respecto al dígame. examen final, el uso de los triggers y estas cosas que va a venir en el final, igual se va a hacer así como en el parcial, ¿no? No se va a enviar ningún archivo al virtual o algo así. Yo, no, va a ser igual como parcial en cuadernillo. Ok, profesor. Gracias. Sí, y yo le voy a dar modelos también, le voy a dar modelos en el Uni Virtual para que ustedes practiquen. El día del lunes, en lo que puedan ir, entonces voy a dar también algunos alcances, algunos proceduras, unos proceduras trial que son claves, ¿no? Sí, profesor, le agradecería bastante para ir repasándolo también de pasada. Sí, cómo no. Gracias. Listo. Entonces estoy pasando la lista, si están viendo, si alguien, a ver, Eh, sí. Sánchez Gonzalo, profesor. ah, a ver, Profesor rapidito, Vargas de Acosta, yo fui el que le hizo la consulta hace un momento, estoy presente. apellido, Vargas de Vargas de esa. Profesor Vaca Guerrero presente. Suica, la delegada, también está presente. ¿Quién más, perdón? Vaca Guerrero como grande. ¿Ah? Vaca Vaca, Guerrero. vaca, vaca, vaca. Vaca Guerrero. Acosta, alcalde. Presente, profesor Acosta. Acosta presente. Alcalde. Cárdenas, Carrasco. Chaina, Presente, profesor. Chumimuni. Condori. Echandía. Luna.
Sí, la señorita está presente. Luna, Mandujano. presente, profesor. Presente, profesor Mandujano. Sí, sí, Luna está presente. Pelayo. Pelayo. Quispe González. Silva, señorita Silva. Listo. Ya, ¿alguien más? ¿No se la ha llamado en lista? Gómez, profesor. Gómez, Sí, ¿está? Sí estoy. Está Gómez. Sí Ya, estoy. entonces, en resumen, para acabar, lunes seminario, miércoles suben los videos, el que no puede se acerca el día del laboratorio y ahí en un momento me lo pueden transferir el video y tomo el cuarto laboratorio el día miércoles, perdón. Lunes seminario, miércoles cuarto laboratorio y espero la recepción de los videos y yo particularmente voy a analizarlos. Si hay alguna consulta, una duda, unas preguntas, les replico, ya sea en sus correos, veo la manera de replicarles para algunas dudas. Si no les llamo, quiere decir que estoy conforme y voy a cerrar las notas antes del examen final. Así quedamos. Hasta luego, profesor. Gracias. Ya, buenas noches, disculpen la hora. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Buenas Ah, noches. buenas Gracias, noches. profesor. Buenas Gracias. noches, profesor. Buenas Buenas noches. noches, profesor. Nos vemos. Buenas noches, buenas noches.